El tercer apartado sería el siguiente, la velocidad mínima a la que puede tomar esta misma curva. No cambian nada del problema, excepto que nos piden la velocidad mínima. Volvemos a tener una fuerza de fricción. ¿Cuál es la idea de la velocidad mínima? Pues que si el vehículo va a una velocidad muy pequeña, no es capaz de seguir la trayectoria de la curva peraltada, sino que se iría hacia adentro, hacia adentro. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que las fuerzas que actúan en este caso, como hay un coeficiente de fricción, tenemos que hay una fuerza de fricción diferente de cero. Y como el coche tendría tendencia a ir hacia adentro en la dirección y el sentido de la curva peraltada, la fuerza de fricción que se opone al movimiento relativo, en este apartado, como se opone al movimiento que sería hacia adentro, es hacia afuera de la curva peraltada. Hacemos el diagrama de fuerzas. Vemos que la principal diferencia es que esta fuerza de fricción tiene sentido opuesto al del caso anterior, también porque el movimiento relativo sería opuesto, ¿de acuerdo? Y la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo entre las dos superficies en contacto. Descomponemos las fuerzas que tienen componentes en los ejes X e Y, que son la normal y la fuerza de fricción, y el procedimiento es el mismo que en el del apartado anterior. Aplicamos la segunda ley de Newton a lo largo del eje X. Evidentemente tenemos una relación entre las componentes de estas fuerzas y su valor, n y la fuerza de fricción relacionadas mediante el ángulo. También podemos aplicar la segunda ley de Newton a lo largo del eje Y, en este caso la aceleración es 0, por lo tanto tenemos que el sumatorio de fuerzas es igual a 0, n sub i más la componente i de la fuerza de fricción menos el peso es igual a 0. Por trigonometría relacionamos n sub i y la fuerza de fricción sub i, dijéramos, con las fuerzas o con el módulo de sus fuerzas respectivas totales y el ángulo por trigonometría. Sabemos la expresión de la fuerza de fricción, la expresión del peso, y trabajando la ecuación de la segunda ley de Newton a lo largo del eje Y, tenemos una ecuación en la cual aislamos la normal. Es una variable que no necesitamos calcular porque no nos la pide este problema. Lo que podemos hacer es volver a la expresión de la segunda ley de Newton a lo largo del eje X. La escribimos, recordemos que la aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Lo que podemos hacer, como nos aparece la normal, es sustituir la expresión de la normal que hemos aislado de la segunda ley de Newton aplicada en el eje Y en esta ecuación que tenemos de la segunda ley de Newton a lo largo del eje X. Si sustituimos, tenemos una expresión en la cual la única incógnita, ya no nos aparece la normal, la única incógnita es la velocidad, sustituimos los valores y vemos que esta velocidad es de 6,87 metros partido por segundo. Hemos realizado 3 problemas, pero en este caso hemos analizado las 3 situaciones. La primera, que no hay fricción, porque igual está helada la superficie de la curva, y después hemos visto que realmente el vehículo en unas condiciones determinadas, para una curva determinada, con un radio de curvatura determinado y con un ángulo de peralte determinado y con un coeficiente de fricción determinado en la carretera, tiene un intervalo de velocidades con las cuales ese vehículo puede seguir la trayectoria circular mientras está sobre la curva peraltada. Si la velocidad es más pequeña, se iría hacia el centro; si la velocidad fuera superior, tendría tendencia a salir recto, que es lo que nos dice la experiencia cotidiana. Vamos a resolver ahora un segundo ejemplo. Sería calcular los mismos parámetros que en el ejercicio anterior, pero no desde el punto de vista de un observador que está fuera, sino desde el punto de vista del conductor.
mantenemos o que el ángulo obtenido es de unos 22 grados, ¿de acuerdo? Y vamos a resolver los apartados A y B, que vendrían a ser la analogía con los apartados B y C del problema anterior. La velocidad máxima a la que puede circular el coche con este coeficiente de fricción y en esta curva peraltada concreta, y la velocidad mínima a la que puede tomar esta misma curva. ¿De acuerdo? Vamos a analizar este problema desde el punto de vista del conductor. El conductor está en un sistema acelerado. Entonces, si está en un sistema acelerado, lo que no podemos aplicar directamente es la segunda ley de Newton, porque estamos en un sistema de referencia no inercial. Como estamos en un sistema de referencia no inercial, ¿de acuerdo? Cuando nosotros aplicamos, en este caso, las fuerzas, hemos de ser conscientes de que estamos en un caso de fricción, es decir, volvemos a tener una fuerza de fricción, a la velocidad máxima esta fuerza de fricción que se opone al movimiento relativo va hacia adentro de la curva peraltada, podemos hacer la descomposición en componentes de la normal y de la fuerza de fricción, pero claro, estamos en un sistema de referencia no inercial. La única manera de resolver este problema, aplicando la segunda ley de Newton, es hacer una trampa conceptual, es añadir una fuerza ficticia de sentido opuesto, con un sentido opuesto al de la aceleración, en este caso la aceleración normal. Y recordar que esta fuerza ficticia, en el caso, dijéramos, de movimiento circular, tiene sentido opuesto al de la fuerza centrípeta, pero en módulo su valor es el mismo, la masa por la aceleración normal, si no la aceleración normal, la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Esta fuerza no existe, la introducimos porque estamos analizando el problema desde el punto de vista del conductor, que está desplazándose en un sistema que está acelerado, pero desde su sistema de referencia la aceleración es cero. La única manera de tratar el problema es introducir esta fuerza ficticia de tal manera, dijéramos, que lo que tenemos es que podemos hacer que el sumatorio de fuerzas sea igual a cero. Podéis ver el apartado correspondiente de sistemas de referencia no inerciales, dijéramos, en el documento de teoría que tenéis en este curso. Lo que hacemos entonces es aplicar en este sistema de referencia no inercial, desde el conductor que está en el vehículo, y el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X es igual a cero, ¿de acuerdo? Tenemos las componentes de las fuerzas menos la fuerza ficticia. Las expresiones de los componentes, o de las fuerzas y sus componentes, y nosotros lo que podemos hacer también es aplicar la segunda ley de Newton en el eje Y. Tenemos también que el sumatorio de fuerzas es igual a cero. La componente de la normal menos la componente de la fuerza de la fricción menos el peso es igual a cero. Tenemos las expresiones de las componentes, de la fuerza de fricción, y la forma de trabajar es análoga a la del caso anterior, cuando habíamos trabajado desde el punto de vista del sistema de referencia inercial de un observador que se lo está mirando desde fuera. De la segunda ley de Newton a lo largo del eje Y obtenemos una expresión en la cual aislamos la normal, de tal manera que esta expresión de la normal nosotros la podemos sustituir en la expresión de la segunda ley de Newton a lo largo del eje X. Sustituyendo, nos quedará una expresión en la cual la única incógnita es la velocidad. Calculamos la velocidad y vemos que la velocidad es 12,74 metros partido por segundo. El segundo apartado de este problema, en el cual estamos trabajando en un sistema de referencia no inercial, es decir, en el del conductor que está dentro del vehículo,
lo que tenemos que determinar es la velocidad límite mínima a la que puede tomar esta misma curva. La mínima, es decir, si la velocidad es suficientemente pequeña, en lugar de seguir la curva, el vehículo lo que hace es irse hacia adentro de la curva. Hemos de ser conscientes de que como hay una fuerza de fricción, tenemos una fuerza de fricción diferente de cero. A la velocidad mínima, como el movimiento sería hacia el interior y la fuerza de fricción se opone al movimiento relativo, la fuerza de rozamiento es hacia afuera. Aquí podéis ver el diagrama de fuerzas, tenemos fuerzas que actúan, la normal, el peso y la fuerza de fricción. En los ejes X e Y que hemos escogido, descomponemos la fuerza normal y la fuerza de fricción en componentes. ¿Qué es lo que sabemos? Que estamos trabajando en un sistema de referencia no inercial. Por lo tanto, desde el punto de vista del conductor que va dentro del vehículo, el sumatorio de fuerzas tendría que ser igual a cero, pero no es real, porque realmente él está acelerado. La única manera de resolver el problema es introducir una fuerza ficticia de sentido contrario al de la aceleración, para poder aplicar la segunda ley de Newton una vez hemos introducido esta fuerza ficticia. Esta fuerza ficticia de sentido opuesto al de la aceleración, en este caso aceleración normal, su valor es la masa por la aceleración normal, y la introducimos en el diagrama de fuerzas. Lo que podemos hacer a continuación es aplicar la segunda ley de fuerza o la segunda ley de Newton a lo largo del eje X. Tenemos sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X es igual a cero. Porque en este sistema de referencia no inercial, como está solidario con el vehículo, pues no se constata aceleración directamente. La única manera de tratarlo es introduciendo esta fuerza ficticia. Si os fijáis en la ecuación, respecto al caso anterior, es la diferencia, la aparición de esta fuerza ficticia aquí. Tenemos las expresiones de los componentes, tenemos la expresión de la fuerza de fricción, tenemos la expresión, dijéramos, de la fuerza ficticia y de la aceleración normal. Lo que podemos hacer es también aplicar la segunda ley de Newton a lo largo del eje Y. Tenemos sumatorio de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a cero. Lo que estamos viendo en este tipo de problemas es que siempre nos hemos de fijar un poco en qué variable hemos de calcular, en este caso es la velocidad. Entonces, constatamos que hay fuerzas respecto de las cuales tenemos conocimiento, como la fuerza de fricción, porque tenemos el valor del coeficiente de fricción, o el peso, porque tenemos la masa, pero la que es un poco más desconocida es la normal. En el fondo, lo que estamos haciendo en estos problemas es, a partir de las expresiones de las componentes, de la expresión de la fuerza de fricción y de la segunda ley de Newton, lo que hacemos es aislar la normal, la fuerza normal, en una ecuación, en este caso la segunda ley de Newton a lo largo del eje Y, y utilizar la segunda ley de Newton a lo largo del otro eje, que es el eje X, para sustituir la expresión que hemos obtenido a lo largo del eje Y de la normal en la expresión de la segunda ley de Newton en el eje X, y sustituyendo nos queda una ecuación en la cual la única incógnita es la velocidad, y constatamos que es 6,87 metros partido por segundo. Fijaros en un aspecto muy importante. Las velocidades que hemos obtenido realizando el problema desde el punto de vista del sistema de referencia inercial, es decir, desde el observador externo, desde el punto de vista del observador externo, y las velocidades que hemos obtenido, mínima y máxima, en el caso del sistema de referencia no inercial, es decir, desde el conductor del vehículo, son las mismas. Eso quiere decir que el cálculo es correcto, o se ha realizado de forma correcta en las dos ocasiones. Evidentemente, la velocidad mínima o máxima por la cual puede describir la trayectoria no puede depender del sistema de referencia desde el cual lo analizas. Estas velocidades son las mismas. Como mínimo, podemos decir que el resultado
es coherente.